Hola, espero se encuentren muy bien. Les habla Julián de los entrenamientos de cálculo integral de Minas Contigo. El día de hoy vamos a realizar el ejercicio 5, el literal F del taller 7, que dice lo siguiente. Calcula el volumen del sólido obtenido al rotar la región acotada por las curvas dadas alrededor del eje especificado. Y nos dan esta información, que es la curva y igual 9 menos x cuadrado, que es la que está aquí en verde, es una parábola que abre hacia abajo. La recta y igual 12, que es la que está en rojo, y nos dicen que x está entre 0 y 3. Esto lo podemos interpretar como la recta x igual 0 y la recta x igual 3. Y esa área que se forma ahí entre esas curvas, que es esa que está sombreada en azul, va a girar alrededor de la recta y igual 15. Va a girar acá, va a empezar a darle vuelticas a esto, va a empezar a dar vueltas acá. Entonces vamos a ver, a hacer un esquema por acá, para tratar de ver eso en tres dimensiones, para tratar de apreciarlo en tres dimensiones. Esta línea va a ser la recta y igual 15. Y aquí voy a dibujar a una escala más pequeña el área que tenemos ahí. Lo voy a dibujar aquí un poco más chiquito para poder hacernos una idea, ¿cierto? Entonces esto es más o menos así, ese es el área azul. Y a lo que ella empieza a darle vueltas al eje, ella se va a ver reflejada, empieza a darle vuelticas acá y es como cuando nosotros nos vemos en un espejo, ella se empieza a reflejar y a reflejar. Al ella revolucionar y dar vuelticas, va a formar un sólido que se va a ver más o menos de esta forma, ¿cierto? Se va a ver algo de este estilo, donde este cilindro que queda aquí adentro, esta parte de adentro, va a estar hueca. ¿Por qué va a estar hueca? Porque vean que eso corresponde a la revolución de esta parte. Y como en esta parte no hay área, tampoco habrá un volumen. Para encontrar ese volumen, vamos a utilizar el método de las rebanadas. Vamos a hacer de cuenta que, por ejemplo, por acá, pum, le hacemos un corte y sacamos esa rebanada. Si nosotros lo vemos más detalladamente, esa rebanada se miraría como algo más o menos así, ¿cierto? Como una arandela, donde esta parte que estoy rayando tendría área y en la parte del centro tendría un hueco, que es lo que correspondería al cilindro que está ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar un volumen con una integral? Si nos enseñaron que eso era para encontrar áreas. Entonces, fíjense lo siguiente, vamos a encontrar un diferencial de área para esta señora, que sería el área, ¿cierto? Por diferencial de x. Diferencial de x, ¿qué va a ser? Va a ser el espesor de eso, o sea, el espesor de esa lámina, de esa rebanada, va a ser diferencial, va a tener un diferencial de x. ¿Por qué x? Porque vean que la rebanada, si yo la dibujo por acá más o menos, va a cortar al eje x, entonces va a ser diferencial de x. Se puede dar el caso que la rebanada yo la pueda sacar aquí más cómodamente, entonces en ese caso sería diferencial de y. Entonces, al yo sumar las infinitas rebanadas diferenciales que están aquí en el sólido, al yo sumarlas voy a obtener el volumen, ¿cierto? El volumen del sólido. Entonces ahora vamos a encontrar esa área. El área va a estar dada por, como es el área de una arandela, es un círculo dentro de un círculo. El radio más grande al cuadrado menos el radio más pequeño al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar quién es ese radio mayor, ¿cierto? El radio más grande, y quién es ese radio menor, el radio más pequeño. Entonces, si nosotros lo vemos acá, ¿quién va a ser el radio más grande? La distancia desde el centro de la arandela hasta la parte más lejana, y veámoslo acá, es lo que yo tengo acá representado. Entonces es esta distancia que está aquí donde dice R mayúscula. ¿Por qué es esa distancia? Fíjense que si yo voy a hacer esta línea que voy a hacer de color verde acá, es la altura y igual 15. Y yo aquí voy a pintar en azul la altura de la función. Fíjense que si yo a esa altura verde le quito la altura de la función, obtengo el radio más grande, obtengo esa distancia. Entonces eso va a ser igual a 15 menos la altura de la función. ¿Quién es la función? 9 menos x cuadrado. Y esto lo podemos simplificar. Esto va a ser igual a 6 más x cuadrado. Entonces de igual forma vamos a hacer para el radio más pequeño. Vean que el radio más pequeño es esta distancia. Si sabemos que de aquí a acá es 15 y de acá a acá es 12, 15 menos 12, eso es 3. Escribámoslo por acá. Entonces va a ser 15 menos 12 y eso es igual a 3. Entonces de esta forma tenemos las distancias de los radios. Entonces vamos a escribir aquí el área, que sería pi por el radio mayor al cuadrado menos, perdón, vamos a escribir esto nuevamente,
menos el radio menor, que es 3 al cuadrado, y eso es el área. Entonces eso lo podemos simplificar, esto va a ser igual a pi. Vean que aquí tenemos un binomio al cuadrado. 6 por 6, 36, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, menos 3 al cuadrado es 9, ¿cierto? Nos quedaron dos términos independientes, o sea que eso se puede simplificar todavía más, pero aquí organicémosla de una vez. Primero pongamos el exponente más grande, sería x a la 4, más 2x cuadrado, 36 menos 9 es 27, o sea, más 27. Y ahí tenemos el área. Entonces, para que sea un diferencial de área, yo simplemente lo multiplico por dx. Entonces acá vamos a ver que el volumen, ¿cierto?, va a estar dado por la integral. ¿De dónde hasta dónde? Vean que la x, estamos diciendo que se mueve entre 0 y 3, ¿cierto? Entonces x entre 0 y 3, porque esa es la parte en la que estamos moviéndonos en el eje. ¿Va a ser igual a quién? A ese diferencial de área. Por aquí tenemos el área, vamos a copiarla. Por diferencial de x. Y ven que aquí nos queda algo muy sencillo de integrar. Eso es la integral de un polinomio. Entonces tenemos que esto va a ser igual a pi, ¿cierto? Sale como constante que multiplica a la deriva de x a la 4, x a la 5 sobre 5, más 12x a la 3 sobre 3, más 27x, ¿cierto? Todo esto evaluado entre 0 y 3. Evaluado entre 0 y 3. Entonces vamos a resolverlo. Eso sería pi, ¿cierto?, que multiplica a 3 a la 5 sobre 5. Pongamos un paréntesis acá. Más 12, ¿cierto?, por 3 a la 3 sobre 3. Bueno, pues simplifiquemos eso. 12 sobre 3 es igual a 4. Más 27 por 3. ¿Cierto? Menos todo eso evaluado en 0. Pero démonos cuenta que como todos esos términos se están multiplicando por una x, entonces a lo que yo evalúe es en 0, me va a dar igual a 0, ¿cierto? Esta parte ya la manejamos, eso es del primer correspondiente a los temas del primer parcial. Entonces aquí, simplificando esto, vamos a tener que pi es igual, 3 elevado a la 5 es 243, entonces vamos a tener 243 sobre 5 más 3 por 3, 9, por 3, 27, por 4 es 108. Más 27 por 3, eso es 81. Entonces, si nosotros operamos estos números, si nosotros hacemos esa suma, nos va a dar que el resultado de la integral es 1188 partido en 5 por pi. Y esto que tenemos acá es el volumen de ese sólido que se generó al revolucionar esa área. Podemos indicar que estos son unidades cúbicas para que se note que es un volumen. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.